Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, antes de entrar en el mensaje de la palabra, quiero recordarles este importante anuncio, el cual voy a dejar allí proyectadito mientras enseñamos la palabra. Promovemos nuestra primer vigilia del año bajo el lema, como dice la Escritura. Amén. Sábado 29 de enero de este año, con ese gran propósito de avivamiento y expansión. Se celebrará allí en casa de nuestra hermana Noemí Barreto y familia, y todos están cordialmente invitados. Amén. Leamos la Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ahora que tiene la Biblia en casa, porque yo sé que muchos tienen Biblia, lo invitamos a leerla y a meditar en ella cada día. Yo le invito tanto a los hermanos como a los amigos que este año sea el año de leer la Biblia. Vea, yo sé que hay varios que cada año nos damos a la tarea de escudriñar mucho la palabra, pero ¿cuántas veces la ha leído toda? Amén, le dejo esa inquietud. Alguien por allá en la calle le dijeron, es que si uno la lee se vuelve loco. Pues entonces yo soy el loco más feliz, porque la he leído 5 veces. Y he entendido lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. 1 Tesalonicenses 2, 13. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden estar sentaditos. Gloria a Dios. Hemos venido hablando de una fe hermosa. Amén. Y Efesios 4:5 determina un Señor, una fe, un bautismo. Y hoy quiero centrarme en el valor de las Escrituras, porque hay que leerlas, porque hay que estudiarlas, porque hay que escudriñarlas, porque hay que enamorarnos de ese proceso. Vea, hay creyentes que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero no han leído la Biblia toda de una sola vez. Gloria a Dios, porque hay algunos que yo sé que la han leído varias veces, pero sabemos de muchos que llevan años en la iglesia y no le han dado la vuelta. Y yo quiero decirle algo, para tener clara una doctrina en el sentido puntual, es necesario conocer todo el contexto de la palabra para no contradecirse, para que no hayan diferencias. Amén. Entonces, el valor de la palabra. Aquí vemos a Pablo agradecido con Dios y también con la iglesia, porque él sabe que ellos son gente enamorada de las Escrituras. ¿Cuántos aquí hay enamorados de Jesús que griten gloria a Dios? Amén. ¿Y cuál es la mejor forma de enamorarse de él? Conociéndolo, ¿cierto? Como dice la Escritura, es lo que el Señor direccionó. Y él determinó, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en ¿quién? En él. Por eso cantábamos hace un momento, solamente en Cristo, solamente en él encontramos salvación y vida eterna. Amén. Entonces para nosotros todos es un honor compartir la Biblia, compartir la palabra del Señor, con usted, con su familia y con los que están por allá conectados y los que vamos a visitar y hacemos la refán y hacemos la visita pastoral y a veces sin querer somos hasta inoportunos. Estos días alguien tenía una llamada importante por ahí con la familia y alguien más, pero nosotros queríamos visitarlo y aprovechar el tiempo para meditar en la palabra. Y considerando que estaban muy ocupados, entonces hablamos un ratico de muchas cosas y dejamos así para que tuviera también tiempo de compartir. Pero la idea nuestra no es ser inoportuno, es hacer lo que la Biblia dice, hablar de Dios a tiempo y fuera de tiempo si es necesario. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante tener la palabra de Dios en nuestra vida?
Primero que todo, porque el Señor nos acercó el mensaje para que usted y yo nos acerquemos y después podamos llegar a la plenitud de los cielos. ¿Sí o no? Lo que usted y yo sabemos de Dios está en la Biblia. Lo que usted y yo hacemos en cuanto a la fe está en la Biblia. Lo que tenemos como propósito de salvación está en la Biblia. Y Romanos 10:8 también dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Porque hay gente que tiene la Biblia pero no la lee, no la estudia, no la escudriña, no la investiga. Es más, hay gente que tiene la Biblia, pero a veces ni a culto lleva la Biblia, con la excusa de que no, es que yo ya la tengo en el celular. Y gloria a Dios porque también está ahí, hasta en muchas versiones y en diferentes transliteraciones. Pero qué bueno no solo tenerla por ahí guardada o en un libro o en el celular, sino que esa palabra esté aquí en el corazón. Porque la palabra dice en Apocalipsis, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Porque el tiempo del Señor está cercano. Digamos gloria a Dios. Aquí vemos entonces a Pablo en la iglesia tesalónica dándoles un reconocimiento y al mismo tiempo diciéndole la causa de por qué él agradece. Por lo cual también nosotros sin cesar, dice Pablo, como siervo del Señor, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, porque ese es el otro problema. Vea, yo he visitado mucha gente, créame que a veces, incluso estos días, con mi esposa y mi niño, y corra y hágale por aquí, por allí. Incluso hablé con la hermana hace un rato y le dije, hermana, y ahorita voy de salida otra vez y antecitos de la hora del culto ya estoy abriendo el salón. ¿Por qué? Porque el propósito es llevar la palabra, pero crear un asunto de conciencia. Que no escuchen la palabra nuestra como palabra de hombres, porque nosotros estamos predicando el evangelio de Jesús. Amén. No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Por eso es que el creyente da fruto, por eso es que el creyente tiene resultados en Dios, por eso es que el creyente tiene testimonios para llevar a alguien. Porque sabe que esa palabra que está oyendo no es de ese predicador, no es de esa hermana, no es de ese diácono, no es de esa presidenta de Dorcas, no es ese de jóvenes. Esa palabra es palabra de Dios que moldea, que transforma, que restaura, que vivifica, que sana. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Todo lo que tenemos de Dios por la fe es causa de la palabra. Solamente enfóquese en el valor de la palabra. Si usted no logró conectarse con el predicador, conéctese con Cristo por medio de la palabra. Eso sí es eficaz. Hay gente que dice, no, es que ese predicador no me gusta cómo predica, pero es que si está hablando la verdad de Dios, más allá de ver el perfil de ese predicador, péguese a la palabra del Señor, que es viva, que es poderosa, que moldea, que regenera al hombre, que lo transforma. Digamos gloria a Dios. Entonces, si tenemos la Biblia y si estamos oyendo la Biblia y estamos predicando la Biblia, no solo es tener un concepto de ella, una idea de ella, sino que la invitación es a leerla, a meditar en ella cada día y a obedecerla. Porque ese es un punto bien importante. La gente oye, a veces entiende y cree, pero para que obedezca es la parte más interesante. Muchos dicen, eso es imposible. Pero el que vive por fe sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales. Y que lo que hacemos por la fe lo hacemos en la guía del Espíritu Santo. Lo hacemos en la autoridad de la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. Palabra en la cual no hay engaño. Palabra en la cual no hay confusión. Pero hay que aclarar también lo que Dios dice a través del apóstol. Los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. ¿Cómo sé que estoy leyendo y entendiendo bien la Biblia? ¿Cómo sé que le estoy dando la interpretación correcta a la palabra? Primero, porque sabe que la Biblia es un libro espiritual y que para entenderlo y discernirlo es necesario también orar y involucrarse en ese mismo ambiente del espíritu.
Porque si alguien toma la palabra de Dios como palabra de hombres, entonces se divide y de ahí vienen las divisiones, las contiendas, las disensiones, las malas sospechas, de las pasiones, de las concupiscencias, porque cada uno quiere coger la Biblia a su propio modo, de manera personal, cuando el Señor dice a través del apóstol Pedro que la palabra que tenemos no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero que tenga presente esto. Si alguien lleno del Espíritu Santo inspiró esta palabra, entonces el que necesita entenderla también debe estar conectado con el mismo Espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Alguien que sabe que por el Espíritu Santo ha sido guiado a toda verdad y que tiene salvación, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria en esta noche, porque estamos trabajando este año a mayor plenitud, como dice la Escritura. Gloria a Dios. Y esa Escritura actúa con poder, actúa en cada creyente haciendo propósitos. ¿Por qué creemos que muchos han sido sanos? Yo me quiero unir en esta noche a las palabras del pastor Miguel Ángel Lozano. La pandemia a muchos nos ha permitido ver a un mayor nivel la gloria de Dios. Porque si no fuera por el Señor, las cosas serían distintas. Pero Dios ha sido maravilloso con su pueblo. Dios ha sido maravilloso con su iglesia. Hemos oído de testimonios impresionantes. Incluso hemos oído de gente que ha fallecido. Pero Dios en su palabra ha determinado que en Él hay resurrección y hay vida eterna. Y eso lo sabemos por el poder de la palabra. Digamos gloria a Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia es la mejor luz que un ser humano tiene. No hay otra luz más hermosa que la Biblia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. No se quiere equivocar, no quiere fracasar, no quiere sufrir. Quiere tener un horizonte claro en su propósito de vida, en el propósito de emprendimiento de este año, en lo que hace en sus negocios, en lo que hace en su trabajo. De todos los temas habla la Biblia. Amén. De todos. Uno encuentra consejería familiar, uno encuentra la forma de orientar sobre finanzas, la forma sobre vivir por la fe, la forma de entender la diferencia entre el fanatismo y el cristiano consagrado. Y la Biblia da claridad de todos esos detalles. Amén. Pero ¿sabe qué es lo más importante de la Biblia? ¿Sí sabe qué es lo más importante de la Biblia? El plan de Dios para la salvación de los hombres. Eso es lo más importante. Porque hoy en día muchos predican la Biblia, pero no enfocados en el Evangelio. Escuche esto. Están predicando sanidad, están predicando prosperidad, están predicando promesas y riquezas, pero hay que hablar del plan de Dios para salvación. Que Dios pide de nosotros verdadero arrepentimiento, verdadera conversión, fruto digno de esa decisión. Dios pide de nosotros santidad, Dios pide de nosotros pureza, Dios pide de nosotros esfuerzo y disciplina. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Dios pide de su pueblo valentía. Digamos, hay poder en Jesús. Y el plan de Dios para todos los hombres. ¿Y por qué para todos los hombres? Porque Dios no hace excepción de personas. Él ha dicho, id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Y por eso vamos por todo lado y sacamos tratados y le llevamos tratados a la gente. Y si podemos sacar un cuadrito, en el cuadrito va la foto y va el mensaje y va el texto bíblico y van los horarios del culto, pero seguimos promoviendo. Porque la primera manera de recibir el plan de Dios para salvación es sabiendo escuchar. Amén. Hay mucha gente que oye, pero no acepta lo que oye. Y les pasa lo mismo que los fariseos y los escribas frente a Jesús.
Jesús les tuvo que decir en una oportunidad: ¿por qué no queréis escuchar mi palabra? Y Jesús mismo responde: porque no podéis soportar mi lenguaje. Porque hay cosas en el lenguaje de Dios que la impiedad humana no lo quiere tolerar, no lo quiere recibir. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que la palabra de Dios sensibiliza. Que la palabra de Dios es esa espada de dos filos que quebranta hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escúcheme esto, ve, hay gente que no está viviendo bien el proceso en Dios porque no saben escuchar la voz de Dios. Dios les dice, haga esto, y no lo hace. Dios vuelve y le dice, haga por aquí, y no lo hace. Dios vuelve y lo llama, haga por aquí. Pero el ser humano se ha vuelto experto en desobedecer al propósito de Dios. Pero gloria a Dios porque aquí habemos un remanente que hemos entendido el valor de la obediencia y que obedecemos no por imposición, sino por amor a nuestra salvación y porque amamos a aquel que nos amó primero y se entregó en el Calvario por nosotros. Digamos gloria a Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Escuchar la palabra de Dios no le hace mal a nadie, porque hay gente que dice, es que eso del evangelio es malo, y no ha entendido que evangelio significa buena nueva, oportunidad de gracia de Dios para que el hombre sea salvo. Al contrario, oír la palabra de Dios no le hace mal a nadie. Antes le permite conocer el inmenso amor del Creador y su propósito para nuestra vida. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Romanos 10:17. ¿Cuántos hemos desarrollado fe? Amén. ¿Y cuántos aquí reconocemos que la fe que hoy tenemos ha venido creciendo porque la palabra también sigue sobreabundando en este tiempo, en medio de tantos procesos? Y alguien que ha podido ver la gloria de Dios de una o de otra manera, yo le invito para que le dé un aplauso al autor de la palabra. Adórelo, exáltelo, glorifíquelo por un momento a Él. Romanos 10:18, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y qué bendición que en este momento en Colombia ya vamos ahí en un promedio casi superior a 5,000 lugares de culto de la Iglesia Pentecostal Unida, porque se está cumpliendo lo que dice Romanos 10:18. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra las palabras del Señor se están extendiendo, y seguimos hablando y seguimos predicando, y los que no han querido oír, Dios les permitirá de algún modo sensibilizarse para recibir la palabra y obedecerla. Digamos gloria a Dios. Pero no basta solo con oírlo. Vea, yo he escuchado de gente que ha oído el evangelio hace tanto tiempo, pero nada que lo obedecen, nada que pactan con Dios, nada que toman decisiones de fe. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que si el Señor viene ahorita, esa gente por oír y no creer para obedecer se queda. Pero no solo es oír, es creer para obedecer. Pero nadie puede creer lo que no entiende. Y aquí está el Dios de toda revelación, el cual ha dicho en su palabra, si alguien siente falta de sabiduría, pídale a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Alguien que sabe que ha recibido revelación y sabiduría de Dios por el Espíritu Santo, que le dé un aplauso a Él, porque eso solo ha sido fruto de poder creer. Al que cree, todo es posible. Pero ese creer va de acuerdo al entendimiento. La fe también es conocimiento. Dice Isaías, lleno del Espíritu Santo, Dios hablando por medio de él, te escogí para que conozcas, creas y entiendas. Amén. Eso hace la palabra. Nos da conocimiento, nos da convicción y nos da entendimiento. ¿Por qué el pueblo antiguo se estaba condenando y muchos hasta hoy todavía están expuestos al juicio eterno?
El Señor dice en su palabra en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la fe, para entender lo necesario para llegar a la herencia eterna. Por eso estamos aquí, por eso el culto, por eso el programa espiritual, digamos gloria a Dios. Porque oímos, entendemos y creemos. San Juan capítulo 1 versículo 12, creemos en la forma como fuimos restaurados otra vez para ser hijos de Dios. Porque cuando el ser humano pecó, murió. ¿Sí o no? Porque si usted mira la genealogía de Lucas, expresa Adán, hijo de Dios. Pero cuando Adán pecó, murió. Por eso dice la Biblia en Romanos que así como el pecado entró por un hombre y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso cuando el Señor manda predicar el evangelio, no dice vaya y predíquele a mis hijos. Porque el ser humano espiritualmente ya se había muerto. Efesios 2 lo declara. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Digamos, hay poder en Jesús. Pero el Señor en su plan de salvación nos ordena que podamos oír, entender y creer lo que Él vino a hacer con su sangre. Oh, esta palabra es importante. Préstele atención a esto. En el plan de redención, Jesús vino a buscar, a encontrar, a restaurar y a rescatar. A ver, ¿cómo es? ¿Cuáles son las 4 expresiones del plan de redención? A buscar, a encontrar, a restaurar y a rescatar. Por eso oímos, entendemos y creemos la palabra del evangelio. Porque no hay otra forma como alguien pueda gozar del plan de la redención. ¿Y qué vino a buscar Jesús? A mí me impacta cómo Jesús busca al hombre. Porque no es que el hombre lo haya buscado. El hombre fue el que le dio la espalda. Pero él en su anticipado conocimiento sabía que el hombre iba a fracasar. Y en su anticipado conocimiento dice que en él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Gozar de la salvación, gozar de la redención. Es un plan perfecto que ha sido diseñado desde los siglos de la eternidad en la mente de Cristo. Allá nace la iglesia. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Adórelo, exáltelo, glorifíquelo a Él. ¡Aleluya! ¿Y a qué vino a buscar? Vino a buscar lo que se había perdido. No vino a buscar lo mejorcito. Vino a buscar, dice la Biblia, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo que no es para deshacer lo que es. Él no vino a escogernos por buenos, sino porque hemos sido pecadores. Hay poder en Jesús. ¿Y qué fue lo que él vino a encontrar? ¿Sabe qué fue lo que él vino a encontrar? Un muerto. Porque cuando él declara la condición del hombre a través de Pablo en Éfeso, dice la palabra que nos encontró muertos en delitos y en pecados, pero en su gracia nos dio vida eterna y nos dio salvación por su nombre y por su sangre. Dele ese aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! ¿Cómo no vivir el evangelio? ¿Cómo no apasionarnos por esta verdad? ¿Cómo no tener afán espiritual por llegar con esta verdad a alguien más? Alguien dijo, no, es que hay cosas que las están haciendo para que los vean, que no nos vean a nosotros, que puedan ver la gloria de Dios en la palabra y en el testimonio de lo que hacemos y vivimos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Grite gloria a Dios. Vino a buscar lo que se había perdido, de lo vil y menospreciado, y encontró que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero así como nos buscó, nos encontró, nos restauró. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Mire lo hermoso del poder de la palabra, como dice la Escritura. Lo hermoso del plan de Dios para salvación de todos los hombres es lo más importante de la palabra. Alabanzas al Señor Jesús. Y nos restauró. Y por su nombre nos hizo sus hijos cuando ya estábamos muertos, cuando éramos de lo vil y menospreciado, nos dio herencia, nos hizo familia para Él. Qué grande es el Dios de esta iglesia, qué maravilloso es su amor. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, amén, les dio derecho, les dio patria potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Por eso Pablo ya no está predicando después entre impíos, sino entre creyentes, y les está declarando una palabra importante. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alguien que valora esa riqueza, que le dé un aplauso al autor de la palabra. Ya no eres extranjero, ya no eres un advenedizo, ya no estás muerto, ya no eres vil y menospreciado. Ahora eres linaje escogido, ahora eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estás aquí solo para ocupar un lugar, estás aquí porque Dios también te quiere usar. Si en otro tiempo le has fallado a Dios en el servicio, dígale al Señor: Señor, me quiero enfocar en servirte mejor. Grite gloria a Dios. Porque en esa fe nos hizo familia, en esa fe nos hizo sus hijos por su nombre. Juan 1:12, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe se produce por oír la palabra, nos permite creer todo lo que ella afirme. Cosas maravillosas hemos afirmado esta noche en cuanto a la existencia de Dios, su naturaleza y su amor y su obra por los hombres, para restaurarnos y para rescatarnos. ¿Y cómo nos rescató? La Biblia dice que no nos compró, no nos rescató con oro ni con piedra, ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, escuche, sino con la sangre preciosa de Cristo, como ese cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, el cual también define la Escritura, se entregó por medio de sí mismo, menospreciando el oprobio. Digamos gloria a Dios. Porque él desde Isaías ya había dicho: yo mismo iré y lo salvaré. También había dicho 52:6 de Isaías: yo mismo que hablo estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. Él mismo dice desde Isaías: el Señor, el Dios mismo vendrá y los salvará. Él mismo dice a través del profeta: yo mismo tu pleito lo defenderé y salvaré a tus hijos. Y él mismo vino con poder manifestado en carne, hizo toda la obra, predicó, murió, se entregó en el Calvario, pero no se quedó allí sepultado, sino que resucitó al tercer día con